¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo. Les saludamos desde la sintonía de la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en simultáneo en la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Sean bienvenidas, bienvenidos al borde del final de la semana. Un final de semana que se presenta, pues, cuando menos atascado en las dos principales ciudades del archipiélago canario por la celebración, como bien saben, del Día de las Fuerzas Armadas. No en vano ya están habiendo atascos, como supongo que estarán sufriendo muchos en el entorno de la Tenerife 4, desde el recinto ferial hasta 3 de mayo con el ensayo del desfile de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues toda esa zona también va a estar cerrada al tráfico este viernes en la capital Gran Canaria, en el entorno de la base naval, en la playa de las Alcarabaneras y también en el entorno de la avenida marítima, cruzando por donde está el Teatro Pérez de Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, un fin de semana que pudiera haberse pasado por agua, dependiendo probablemente en algunas de las zonas del archipiélago canario, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Y un viernes a la vista muy importante, muy relevante para sobre todo Canarias y la distribución de menores no acompañados que están acogidos en centros del archipiélago canario, y siendo responsable de ellos la comunidad autónoma, a pesar de un decreto ley aprobado por el gobierno hace ya bastante tiempo y donde no se ha empezado a aplicar. Este viernes es la conferencia de presidentes y la migración tiene ese tema estrella, tiene esa importancia, esa relevancia, al menos para Canarias, que hace tándem con el Partido Nacionalista Vasco, con el País Vasco, para llevar ese debate al seno de esta reunión de responsables de comunidades autónomas. Y ayer volvió a la palestra el debate sobre el impuesto de las importaciones, el AIEN. Ayer hablaba el economista y profesor de la ULL, de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero, que no se debe suprimir, además de forma clara y rotunda. Cosa distinta es que se haga la remodelación que sea precisa en los apartados que sean necesarios. Y debate también sobre la protección legal del profesorado que se siente afectado, agredido. 19 agresiones, creo que el año pasado, 19 agresiones. No tienen nada que ver el número de agresiones que sufren las enfermeras y los médicos, pero estos ya quieren que se les considere autoridad para que, bueno, pues legalmente se puedan proteger. Y asesinato, desgraciadamente, en la isla de Tenerife de una mujer, y desgraciadamente a manos de su hijo. Es una noticia sin lugar a dudas triste, fuerte, que eso, duele, incluso impacta en la sociedad. En el deporte, ya saben ustedes cómo están las cosas en el Club Deportivo Tenerife. Se mantiene en secreto el documento que avala el nombramiento de Felipe Miñambres como presidente, pero hay voces expertas que dicen que no es válido la elección de porque se realizó una vez el presidente había cerrado la convocatoria, el debate de la asamblea. Con lo cual, pues, dice algún titular, el periódico El Día, por ejemplo, lo dice, Felipe Miñambres avanza que el Club Deportivo Tenerife y tiene fichajes cerrados para la próxima temporada. Acuerdo cerrado, listo para firmar así el pacto entre el Club Deportivo Tenerife y también la Unión Deportiva Costa Adeje. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas ya ha publicado que tiene entrenador. Al final se decantó y en la jornada de ayer lo hacía público. Luis García Fernández va a entrenar en segunda división a la Unión Deportiva Las Palmas. Estas y muchas otras noticias se las vamos a ir desglosando a lo largo de este tiempo de radio que nos lleva por delante 120 minutos. La primera hora en simultáneo aquí en el archipiélago canario, en la sintonía de Capital Radio en Gran Canaria y en la sintonía de la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Y en el desarrollo de estas informaciones, de las informaciones adelantadas y otras que vamos a ir desgranando a lo largo de este tiempo de radio, incluso a medida que el programa va avanzando, vamos viendo cómo van llegando algunas informaciones o elaborando otras que se las vamos pudiendo ofrecer a ustedes a medida que avanza este tiempo de radio. Son 120 minutos por delante, queda bastante y en el camino pues nos solemos encontrar muchísima también información a la que, bueno, pues le prestamos atención. Ayer, mejor dicho, hoy el presidente del gobierno canario a las 12 horas peninsular y en la Casa Encendida en Ronda de Valencia, en Madrid, 12, como digo, hora peninsular, 11 hora aquí en Canarias, o sea que estará aconteciendo en este momento. Inaugura una jornada de debate con las organizaciones no gubernamentales que ya habíamos venido adelantando a lo largo de la semana que el gobierno de Canarias iba a mantener en Madrid con las organizaciones no gubernamentales sobre la infancia migrante. Ya saben que mañana, viernes, es la celebración de esa importante cita, como es la conferencia de presidentes en donde se va a tratar esta cuestión, la de la migración. Y por también decirles, el gobierno de Canarias continúa con ese periplo por el continente africano, exactamente con el programa Tierra Firme, que ha concluido con éxito la formación profesional de 244 jóvenes senegaleses. La iniciativa del gobierno de Canarias ha cerrado ese curso con la entrega de la titulación al 90% de los chicos y chicas inscritos, la mayoría ya en fase de contratación, en las empresas donde realizaron las prácticas. La Dirección General de Relaciones con África ultima una nueva edición del proyecto con el objetivo de seguir generando oportunidades en Senegal, en Mauritania y también en Gambia, para que se desincentive la migración, cosa, bueno, pues que está costando lo suyo. Hay que decir que solo una semana después de obtener los títulos, muchos de estos chicos y chicas se encuentran ya en fase de ser contratados por algunas de las 14 empresas españolas y canarias implantadas en Senegal, en las que realizaron sus prácticas de formación profesional. Una entrada en el mercado laboral clave para garantizarles un proyecto de vida en su país y evitar que tengan que subirse a un cayuco. Los primeros datos de la empleabilidad recabados por la Dirección General de Relaciones con África indican que en torno al 40 beneficiarios de los cursos de fontanería, de electricidad y construcción que se han impartido en Senegal serán contratados por las empresas de las prácticas. Asimismo, 20 alumnos de textil tienen ya un contrato con la empresa número 1, mientras que el resto se espera que entren a trabajar cuando entre en funcionamiento una nueva planta de esta compañía canaria a las afueras de Dakar. Ocurre lo mismo con los 18 chicos y chicas del curso de energías renovables que van a ser contratados por empresas en las que se formaron y con los 58 de turismo que realizaron prácticas en cadenas hoteleras de la cadena hotelera prestigiosa Río, Pullman y Horizon Bleus. Los 244 jóvenes beneficiarios de Tierra Firme en Senegal recibieron los títulos que acreditan su formación en el acto de clausura de todos los cursos que se celebraba esta semana pasada en el Teatro Nacional Daniel Sorano de Dakar. Una emotiva entrega de diplomas que contó con la participación del director general de Relaciones con África, Luis Padilla, y de la embajadora de España en Senegal, Dolores Río. Vamos a escuchar en este caso a Luis Padilla hablando precisamente de este acto de entrega, como digo, desarrollado en Senegal. Tuvimos el cierre de la segunda edición del programa Tierra Firme. El programa ha sido, desde mi punto de vista, un éxito rotundo. Más de 244 jóvenes finalizaron las distintas formaciones que impulsamos desde el Gobierno de Canarias, con el apoyo extraordinario de la Cámara de Comercio Española en Senegal y de los diferentes actores que han participado en esta iniciativa, instituciones canarias, empresas españolas establecidas allí, y sobre todo los jóvenes, los chicos y chicas que agradecieron esta oportunidad y esta mano tendida de Canarias, que les abre una oportunidad de trabajo formal en su país, con su gente, en una economía que en un 80% es informal.
en las intervenciones de los propios beneficiarios resaltaron el mensaje importante: si tienes una formación que se adecúa a las necesidades del mercado, es una vía alternativa a la piragua, a coger una patera y jugarte la vida en un trayecto muy complejo. Fue un poco emocionante escucharlo de esas palabras de estos jóvenes que hoy su vida ha dado un giro de 180 grados y encuentran un trabajo en su país. Hay que recordar, decía, el objetivo que tiene esta iniciativa, una iniciativa pionera del Gobierno de Canarias, que es facilitar la creación de empleo de calidad en los países africanos de origen y tránsito de la migración hacia el archipiélago. Gracias a Tierra Firme, más de 300 jóvenes de Senegal y Mauritania han recibido formación profesional, con el apoyo de la Cámara de Comercio y también de España y Senegal. Se ha podido llevar a cabo, como decíamos, en este caso de esta campaña, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa denominada Tierra Firme. Y más cosas, en tal caso, del Gobierno de Canarias. Una participación también de la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, sobre también el encuentro denominado Desde las Orillas, con jóvenes, en este caso en la capital de España, con jóvenes escritoras canarias en Madrid. Vamos a escuchar las palabras de la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, al respecto de este tema. Consejera, estamos apostando por el talento isleño, escrito con puño y letra de mujer, desde las orillas. Bueno, desde las orillas, no solo un título poético, sino también que escribir de un territorio insular, desde las orillas, donde al final pues lo que se trata es de poner en valor la altísima calidad que tiene nuestra literatura, y también ellas, que son las que escriben y además que nos acuden con sus palabras y que nos hacen reflexionar, pues bueno, a través de sus historias. Además, presentándolos aquí en Madrid, en el corazón de España. En el corazón de España, y venidos directamente desde la orilla, como decía el título, pero también esto es uno de los ejes principales de la Agenda 2030, donde siempre digo que la cultura no solo es un eje, sino es la raíz profunda que tiene en este caso nuestra sociedad, y en este caso uno de los pilares fundamentales de la Agenda 30. ¿Listo? ¿Apellido y cómo te ponemos en el rótulo? Aida González Rossi, escritora. Aida, ¿qué significa para ti como escritora canaria poder compartir esta tarde aquí en Madrid? Pues bueno, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, hablar de literatura canaria. Siempre creo que es bueno hablar de ella en las islas, pero también fuera de las islas. Y me hace muchísima ilusión estar con mis compañeras. Las admiro muchísimo a las cuatro y las leo, y les animo muchísimo a que las lean y a que lean literatura canaria. Yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Escritora, mujer, es muy difícil salir del archipiélago con esas dos condiciones, teniendo en cuenta que parece que es muy difícil sobresalir en el mundo de la escritura, y además pues eso, con las características del mundo femenino. Bueno, siento que a veces la cuestión de salir o no salir del archipiélago es complicada, porque también tiene mucho que ver con dónde situamos nuestro centro, ¿no? Y cómo nos entendemos a veces como periferia, siempre quizá en cuestiones en las que nos interesa más entendernos como centro, ¿no? Entonces sí que siento que hay muchísimas voces, sobre todo autoras que son muy conocidas en Canarias y que quizá no tienen tanto reconocimiento fuera, o no lo tienen hasta que no publican en una editorial peninsular, y por eso creo que a veces tenemos que hacer un poco el doble esfuerzo, ¿no? De leer también o preocuparnos por buscar voces de las islas y entenderlas como un poco las voces que nos cuentan, ¿no? Bueno, pues aprovechamos también y ofrecíamos a todas y todos ustedes, en lo que se refiere a la experiencia o a una de las opiniones. Hay que decir que el Gobierno de Canarias ha organizado ese encuentro con 4 escritoras canarias: Elana Corujo, Aida González Rossi, Elena Correa y Melania Domínguez, para reflexionar sobre la escritura desde el archipiélago canario. Lo que la cita fue presentada por la consejera de Universidad de Ciencia e Innovación, de Cultura también del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, quien destacaba el compromiso del Ejecutivo Autonómico en ese impulso a la cultura como eje estratégico de desarrollo sostenible, en línea con los principios de la Agenda Canaria 2030, que reconoce la cultura como un componente transversal para alcanzar sociedades más inclusivas, cohesionadas y equitativas, tal y como escuchamos a la propia consejera en sus valoraciones.
Y les hablábamos también de otra cuestión, más concretamente que el teléfono 028 de atención y apoyo en materia LGTBI-fobia realizó desde su creación de julio de 2023 hasta el 31 de mayo pasado 1.448 atenciones procedentes de personas residentes en las islas, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad. Este dato significa que Canarias, con casi 15% del total de llamadas recibidas, fue la tercera comunidad con mayor volumen de consultas realizadas a este servicio telefónico, después de Madrid y de Andalucía. De ese total de atenciones, 1.377 se realizaron por el teléfono y 46 por chats y 25 por correo electrónico. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, junto al director general de Diversidad, Celso Mendoza, conocieron junto a la subdirectora general de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Mar Fernández Sabugo, el espacio en el que se presta este servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en materia de LGTBI-fobia, y destacaron la relevancia de este servicio, que también atiende a familiares, personas allegadas, profesionales, entidades o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto explicaba pues la consejera por un lado, luego escuchamos al representante del gremio por otro lado. Bueno, hemos venido a Madrid a estar en la sede de la atención al 028, ese teléfono de atención a las personas LGTBI y que hace esa atención integral en aspectos psicológicos, sociales y también con un apoyo jurídico. Yo creo que es importante que esta comunidad autónoma de Canarias, que hemos sido siempre referentes en materia LGTBI, en los derechos de las personas LGTBI, fuimos los primeros en firmar este convenio con el Ministerio de Igualdad para dar ese servicio del teléfono 028 y poner en valor sobre todo también esa relación muy coordinada con el Ministerio de Igualdad, con el área de las personas que atienden a las personas LGTBI, y sobre todo poner en valor que esos derechos conquistados, que esa atención que se está prestando, la pongamos más en valor y sobre todo sigamos insistiendo en que los derechos de las personas LGTBI hay que defenderlos, hay que ser bandera de libertad y de igualdad en España, y yo creo que en Canarias lo seguimos siendo y lo vamos a seguir haciendo. Me acompaña a la visita mi director general de Diversidad, y que yo creo que él pueda explicar un poquito mejor cómo llevamos esa atención y sobre todo porque somos en el número de atenciones uno de los primeros a nivel de toda España en ese teléfono 028 que brinda esa atención por triplicado, esa atención psicológica, social y jurídica a todas las personas LGTBI de Canarias y de España. Bueno, pues escuchamos a Celso Mendoza, lo invitaba a hacer la propia consejera Candelaria Delgado. Bueno, agradecer la invitación del Ministerio de Igualdad, a la Dirección General de Derechos LGTBI, por permitirnos visitar el 028, un número que firmó, como bien dice la consejera, lo firmamos en el mes de agosto del 2023 y que ha permitido esta colaboración entre el Ministerio de Igualdad, la Consejería de Bienestar Social y sobre todo de la Dirección General de Diversidad para atender a la población canaria en ese triple servicio que presta, tanto social, jurídico como psicológico, siendo la tercera comunidad autónoma en llamadas, con lo cual responde a una necesidad de la población de nuestra tierra, y sobre todo en este mes que se marca en el mes de junio, el mes donde celebramos la diversidad, celebramos el orgullo, y qué mejor manera de venir a visitar un servicio que prestamos a nuestra comunidad autónoma, a nuestra población, y sobre todo un servicio que lo que quiere es apoyar principalmente tanto a las personas del colectivo LGTBI como a las familias, ¿no? Esto es un servicio para toda la ciudadanía que tenga cualquier duda o cualquier demanda que quieran hacernos.
Por cierto, el director general de Juventud, que también depende del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Asuntos Sociales, estará participando a estas alturas de la mañana en Fuerteventura en un foro que se denomina Foro Joven con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos. El director general de Juventud es Daniel Morales y la consejera también de Hacienda y Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura, Nuria Cabrera, están participando este jueves en ese Foro Joven que la Asociación Avanfuer, a través del proyecto Biojóvenes, ha organizado en el Centro Insular de Juventud con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente y Día Mundial de los Océanos. Bueno, pues dicho queda, nos vamos con una nota de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, bueno, de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Es también dependiente de esta consejería el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso del Haber, que ha clausurado ayer la segunda jornada del ciclo Construcción Industrializada, redefiniendo la arquitectura contemporánea, que se ha celebrado en la isla de Gran Canaria. Industria, saben ustedes que está impulsando la construcción industrializada como vía hacia una edificación más limpia y de carácter sostenible. Felipe Afonso del Haber clausuró este miércoles, día 4 de junio, la segunda jornada del ciclo de construcción industrializada, redefiniendo la arquitectura contemporánea, que se celebró en la isla de Gran Canaria, y ha señalado que este tipo de edificación revolucionará el sector. Es una revolución necesaria, añadió, porque cada vez hay menos personas que quieren trabajar en el sector de la construcción y porque se exige una construcción más sostenible y limpia. Es un cambio real, apostillaba, que ha venido para quedarse y Canarias no puede quedarse atrás. Debe aprovechar esta oportunidad para generar industria y economía. Vamos con el primer alto en el camino. Volvemos tras la pausa. Recuerden, estamos en la 10, Capital Radio, aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía.
Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos con todas y todos ustedes al tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria, en esta primera hora que simultaneamos diariamente a partir de las 11 y pocos minutos de la mañana, en la que les contamos en tono informativo aquella actualidad que ha existido, que ha surgido a lo largo de las últimas 24 horas. Les estábamos hablando antes de marcharnos en ese primer bloque de la construcción industrializada, ¿no? Que ayer se celebraba un cierre, se cerraban las jornadas de industrialización para un modelo eficiente y sostenible en la capital Gran Canaria, en donde participaban el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo Felipe Afonso El Javer, la directora general de Industria Ana Zurita, y también los decanos de los colegios de arquitectos de Gran Canaria y Tenerife, Juan Torres y María Nieves Feble, respectivamente, en donde pues inauguraban, como decíamos, esa jornada en la capital Gran Canaria, la segunda. La otra se celebraba el pasado día 13 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, y lo que se pretende es trasladar a la opinión generalizada de la importancia de industrializar la construcción de, por ejemplo, viviendas, ¿no? Que se hagan en un lugar y luego se trasladan al lugar donde se ubican por piezas. El propio Felipe Afonso El Javer, como decíamos, defendía este tipo constructivo y además advertía de que ha venido para quedarse, según aseveraba. En primer lugar, para nosotros es una prioridad absoluta de la Consejería de Economía, Comercio, Industria y Autónomo que lleva Manuel Domínguez. Es una de las grandes prioridades, porque es algo que no se puede uno plantear si tiene o no tiene beneficio, es algo que ha venido para quedarse, está viniendo para quedarse. Beneficios de la construcción industrializada, en primer lugar, todo lo relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente. No se generan residuos, se gasta mucho menos agua, mucho menos energía, se emite menos CO2 al espacio. Por lo tanto, por un lado, sostenibilidad, por otro lado, es una forma de trabajar menos dura, porque obviamente no es un trabajo físico, sino un trabajo industrial. Por lo tanto, también es más inclusivo para el mercado laboral, porque obviamente el físico marca mucha diferencia a la hora de trabajar en la construcción. Y definitivamente ha desaparecido en muchos sectores económicos personas que trabajaban antes, ¿no? Por lo tanto, hoy si se quiere hacer mucho edificio no habría gente para trabajar. Por lo tanto, es necesario industrializarlo. Y el acabado se controla mejor. Se controla mejor el acabado porque no es una obra que hace en fábrica, que la hace en la obra directamente, sino lo hace en fábrica, con lo cual los acabados lo controlan mejor, en definitiva, y los plazos son más cortos. Los plazos son más cortos y más cierto que una obra que, bueno, que está, en fin, siempre hay muchas circunstancias. El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Javer, defendiendo esa preconstrucción, una construcción en fábrica que luego va y es ubicada en el lugar en donde se culmina la obra de la edificación. Participaba, como decíamos, en la segunda jornada de industrialización para un modelo eficiente y sostenible que se clausuraba ayer en Gran Canaria. Pues esta construcción es, vamos a no llamarlo construcción en sí misma, estamos haciendo un proceso de implantación, de divulgación de lo que es la industrialización de la construcción, que no es más ni menos que reconocer al sector de la construcción como un subsector industrial, pero que siempre decimos que él mismo se ha ido transformando para ser más competitivo. Y desde la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias lo que queremos es potenciar esa transformación.
potenciar que el sector de la construcción sea competitivo, con factores además de sostenibilidad, de innovación y de alta tecnología, que nos solucione varios problemas de golpe. Nos soluciona, en principio, aportar nuestro granito de arena desde industria a un problema social creciente, como es la carencia de vivienda en Canarias, y después pues darle varios plus, un plus de eficiencia energética, un plus en los plazos de ejecución de obra, un plus también en los costos y un plus de calidad. Hoy mismo la jornada esta que se celebra en Gran Canaria pues es referente a la sostenibilidad. Ya hicimos una en Tenerife el pasado 13 de mayo donde se daban las claves y estrategias generales de este proceso, donde tienen que estar involucrados, o sea, tanto los arquitectos como los ingenieros, empresas constructoras e empresas industriales. Ya parece que hay concienciación, que la gente ha entendido que esto es un proceso que ha venido para quedarse y en eso estamos, ¿no? Con estas jornadas, digamos, divulgativas e informativas para implantar este proceso en Canarias. Palabras de la directora general de Industria, Ana Zurita, que resaltaba en esa jornada, habían hablado de la sostenibilidad vinculada precisamente a la industrialización de la construcción, y como canarios con nuestras condiciones de región ultraperiférica, donde los medios son bastante escasos y además hay que buscar un equilibrio entre industrializar con materiales de fuera o fabricar aquí con nuestras materias primas y potenciar el producto de carácter local. Seguimos en este evento. Bueno, estas jornadas surgen por iniciativa de la Dirección General de Industria. Ana Zurita, que es su representante, se ha puesto en contacto con los colegios de arquitectos hace ya más de un año y hemos venido trabajando conjuntamente para formalizar estas jornadas en principio, y también un concurso que se pretende hacer en dos lugares de las Islas Canarias, uno en La Palma y otro aquí en Gran Canaria, donde se pueda exponer como resultado un proyecto arquitectónico con las características de todo lo que estamos hablando aquí, que es la vivienda industrializada. La vivienda industrializada, digamos que es un modelo mucho más avanzado de los modelos tradicionales que tenemos actualidad. O sea, cuando digo más avanzado me refiero en cuanto a cuestiones técnicas. Son modelos que se realizan en taller, que deberían o cumplen todas las condiciones que la sociedad nos está imponiendo, en este caso todos temas relacionados con eficiencia energética, aparte de las normativas ya de incendios, constructivas y demás, se construyen en taller y luego se trasladan a la obra. ¿Esto qué significa? Pues una manera de entender los procesos constructivos totalmente diferente como se ha hecho hasta ahora, que tiene repercusiones sobre todo en cuanto a la agilidad. María Nieves Febles, que es decana del Colegio de Arquitectos de la isla de Tenerife. Juan Torres es decano del Colegio de Arquitectos de la isla de Gran Canaria. Bueno, sí, esto es un proceso evolutivo que se da en distintas comunidades y antes se han dado en otros países. Es decir, forma parte de un proceso cuando avanzan las sociedades de cómo se construye, qué proceso incluye, y entonces evidentemente aquí en España ya hay ejemplos construidos de arquitectura industrializada en distintos modelos edificatorios, y bueno, ha llegado el momento a Canarias y sí, tenemos singularidades, por ejemplo un territorio insular, pues el tema productivo en taller, lo que comentaba antes María Nieves, tiene sus particularidades, los materiales, la importación, también somos un territorio frágil. Hay que ver muy bien el proceso industrializado. Tiene sus ventajas en cuanto a reducción de residuos, en cuanto a documentos que ya vienen certificados de laboratorio, componentes de la obra. Pero bueno, siempre está ahí ese debate de la combinación o el mix de arquitectura o construcción tradicional y construcción industrializada. Entonces forma parte de un proceso evolutivo en la elaboración de la edificación, ¿no? De la construcción. Bueno, el máximo responsable de los arquitectos del colegio, del decano de los arquitectos de la provincia de Las Palmas. Y vamos a continuar, lo seguimos haciendo con el gobierno de Canarias o con información de carácter regional, porque Transición Ecológica del gobierno ha organizado
2 recogidas de residuos en playas canarias para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de los Océanos. El abandono de residuos en la naturaleza representa una verdadera amenaza creciente para la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. Frente a este desafío, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que preside Mariano Hernández Zapata, da un paso al frente y se convierte en la primera administración autonómica en organizar directamente puntos de recogida en el marco de la campaña nacional 1 metro cuadrado contra la basuraleza, impulsada por el proyecto Libera, una iniciativa de SEO BirdLife en alianza con Ecoembes, en colaboración con el propio Gobierno de Canarias y al que se refería Hernández Zapata. Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía hemos querido ir un paso más allá, no quedarnos solo en palabras, sino actuar con hechos, actuar con ejemplos, y para conmemorar ambos días pues nos enorgullece decir que Canarias es la primera comunidad autónoma que actúe, que participe directamente con empleados de la propia administración pública en estas limpiezas de playas. Participa, como bien dice el consejero, con personal propio de la Consejería. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra esta jornada del 5 de junio, y el Día Mundial de los Océanos, que se celebra el próximo día 8, esta gran recogida tendrá lugar este sábado día 7 y busca movilizar a la ciudadanía, entidades y administraciones para liberar de residuos los entornos naturales y reflexionar sobre el actual modelo de producción y consumo. Los puntos de recogida organizados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía estarán ubicados en playas de la isla de Tenerife y de Gran Canaria y contarán con la participación de trabajadores, como bien decía de la Administración Autonómica Canaria. El consejero destacaba la importancia de esta iniciativa integral en la que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de los Océanos. Por su parte, el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, detallaba que las playas seleccionadas para llevar a cabo esta recogida institucional sufren la llegada de residuos a sus orillas a partir de diferentes vías. No es más que presentar el proyecto de 1 metro cuadrado contra la basuraleza dentro de la iniciativa Libera, promovida por SEO BirdLife y Ecoembes y apoyada por el Gobierno de Canarias. En este caso estamos presentando una acción concreta dentro del proyecto Libera, promovida por el Gobierno de Canarias, destinada a vincular a los trabajadores de la comunidad autónoma en esta maravillosa acción de concienciar a la ciudadanía de que no debemos abandonar residuos en la naturaleza. Y digo que es una maravillosa acción porque va a servir para concienciar no solo a los trabajadores de la comunidad autónoma, sino también a todos aquellos que tienen contacto con los mismos y que pueden apreciar aquello que hacen en el día a día. Esta acción tiene una potente vertiente educativa. Persigue también que los más pequeños conozcan qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Explicaba Ángel Montañés que lo que se pretende, lo que se busca es crear conciencia en las islas acerca de la importancia de preservar el medio ambiente marino de Canarias. Algo para lo que también, decía van a plantear acciones en este sentido en el resto de las islas, porque esta acción concreta, ya decía yo, que era solo para playas de Gran Canaria y Tenerife. En palabras de la portavoz de Ecoembes, Carlota Cruz, la implicación del Gobierno de Canarias en esta acción de 1 metro cuadrado contra la basuraleza es un auténtico ejemplo de cómo las instituciones pueden liderar con el ejemplo, que sean los propios trabajadores públicos quienes salgan al terreno a recoger residuos, envía un mensaje muy claro. El proyecto Libera, que es una iniciativa de SEO BirdLife en colaboración con Ecoembes, que busca luchar contra el abandono de residuos en la naturaleza. Lo que nosotros hemos denominado basuraleza, ¿no? Un grave problema ambiental que afecta a nuestros ecosistemas naturales, que afecta a nuestra flora, a nuestra fauna, que afecta a nuestra calidad de vida y que es un problema que, aunque no sea, como decimos siempre, aunque no sea nuestra basura, sí es nuestro problema porque todos somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Muy buenas palabras las de esta representante, como decíamos, de Ecoembes.
Y en la jornada de ayer, la Consejería del Gobierno de Canarias de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, su consejero, mantuvieron un encuentro con asociados de la Federación Provincial de Entidades de Construcción de Santa Cruz de Tenerife, coordinada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley para agilizar las licencias de obra y facilitar, mejor dicho, la construcción de viviendas. Analiza con los asociados de FEPECO, lo hacía ayer el consejero Pablo Rodríguez de este área. Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno de Canarias planteó la vivienda y el problema del acceso a la vivienda como una prioridad, como un elemento clave, central en la agenda política del Gobierno de Canarias. Y los hechos lo han venido demostrando. Primero, el año pasado, aprobando el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, el Decreto 1/2024, un decreto que ha agilizado precisamente la construcción o la promoción de vivienda protegida en Canarias, multiplicando de 100 viviendas que se registraban en el año 22 a más de 2.000 viviendas en este año 2024 de carácter privado en vivienda protegida, es decir, multiplicando de manera clave y exponencial la producción de vivienda protegida, pero también lo hemos hecho ahora con este nuevo decreto ley que desde luego moviliza más instrumentos, más herramientas para dar respuesta a la emergencia habitacional declarada también en el decreto ley anterior. En definitiva, un decreto ley el nuevo, el 3/2025, que por un lado plantea un mecanismo de agilización en la obtención de licencia urbanística y por otro lado plantea otras medidas para promocionar la vivienda. En concreto, crea la vivienda asequible incentivada, una figura que es pionera en el ámbito del Estado, es decir, Canarias es la primera comunidad autónoma que desarrolla la vivienda asequible incentivada, una vivienda destinada también pues a trabajadores, personas que trabajan, familias trabajadoras que no acceden a vivienda protegida, pero que tampoco acceden a una vivienda libre. Y lo que la norma viene a decir es que el informe técnico, que antes solo lo podía hacer un técnico municipal, hoy lo podrá hacer un colegio profesional, una entidad de derecho, es decir, en este caso una entidad propia, de derecho propio, es decir, una empresa pública, o una entidad acreditada. Y la entidad acreditada está acreditada por la ENAC, que es un organismo oficial, una entidad independiente, que lo que va a garantizar es precisamente la imparcialidad de esa empresa o que pueda emitir esos informes, y además va también la solvencia de esa entidad. Es decir, de alguna manera va a garantizar que quien emite el informe reúne las condiciones para hacerlo y además tiene la independencia para poder hacerlo. Yo creo que se dan todos los mecanismos de seguridad jurídica para que esta norma no solamente no simplifique, pero no esté quitando seguridad a un procedimiento que está absolutamente arreglado por las normas básicas del Estado. Mientras, en la capital Gran Canaria, la directora general de Transporte y Movilidad hablaba ante los medios que el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la movilidad sostenible con la presentación del plan Cuida Canarias, renueva tu coche. Esta dirección general ha hecho ese lanzamiento con esa nueva línea de ayudas para facilitar el acceso a vehículos más sostenibles para las familias y personas autónomas del archipiélago, con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la seguridad vial. Particulares, empresas y organizaciones podrán enviar propuestas y sugerencias relacionadas con el plan hasta el 12 de junio de 2025 a través del portal Transparencia del Gobierno de Canarias. La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias lo presentaba este miércoles, esas bases de convocatoria en fase de consulta pública de la iniciativa Cuida Canarias, renueva tu coche, dirigida a la renovación del parque automovilístico en el archipiélago canario, con ese objetivo de promover la movilidad más sostenible, segura y eficiente. Hoy les hemos convocado aquí a una rueda de prensa para presentar pues un plan ambicioso, pero del que estamos muy esperanzados de que tenga un gran impacto y un buen impacto en todas las familias canarias. Y es que les hablamos del plan Cuida Canarias, renueva tu coche. Y este plan al final lo que busca son pues 4 objetivos claros. El objetivo número 1 es reducir la densidad de vehículos que tiene esta comunidad autónoma. Objetivo número 2, reducir el tiempo de vida, la antigüedad que tiene el parque de vehículos de Canarias. Tenemos también que reducir las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera y, en definitiva, la cuarta y la más importante es mejorar la seguridad de todas las familias canarias en las carreteras.
Hablamos de que en Canarias tenemos una antigüedad media de vehículos de 15,2 años. En un ranking de comunidades autónomas solo nos supera Ceuta. Estamos absolutamente a la cola con vehículos envejecidos y, como todos sabemos, menos seguros. Y al final esto es una constante a lo largo de los últimos años en esta comunidad autónoma. Si además nos vamos a la densidad de vehículos, ya lo saben, tienen el dato, estamos cansados de escucharlo, más de 2,3 vehículos por unidad familiar. Hablamos de 1.800.839 vehículos, casi 2 millones de vehículos en toda Canarias. Es una densidad altísima y elevadísima para, además, una comunidad autónoma que tenía un gran parte del territorio protegido. Lo vivimos diariamente en las principales vías con atascos monumentales, a pesar de que esas plataformas continuamente se hayan ampliado a lo largo de los años. Y al final tenemos que también pensar por qué determinados paquetes de subvenciones que vienen paquetizados por el Gobierno de España, como puede ser el Plan MOVES, que está bien y que tiene que seguir estando esa línea de ayudas, ¿por qué con esta línea de ayudas desde hace casi una década no hemos conseguido llegar a la mayoría de las familias canarias? Pues ese síntoma es el que nos ha hecho valorar el lanzamiento de estas ayudas. Son ayudas que van dirigidas a esa gran parte de la población que no puede acceder a un plan MOVES por diversas razones, por nivel de renta, porque hay que adelantar el dinero, porque no tienen capacidad para adquirir un vehículo como el eléctrico, que es de un alto nivel de inversión. No hemos conseguido que los vehículos eléctricos lleguen a un nivel de democratización en el cual los precios se nivelen y bajen y lleguen a ser una opción para muchas familias canarias. Y todo esto era un síntoma de que teníamos que actuar. Y teníamos que actuar porque además el objetivo claro es, obviamente, reducir emisiones, mejorar la calidad del aire, reducir el impacto medioambiental, pero es que también tenemos que reducir la densidad de vehículos. Y por eso, en este plan intentamos analizar esos síntomas para conseguir estos objetivos. Bueno, una extensa exposición por parte de la directora general de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias ayer, como digo, en la capital Gran Canaria, donde presentaba esta iniciativa. Y rápidamente nos vamos con otro área, con el de educación del Gobierno de Canarias, porque el certamen de cine educativo sin recortes en corto clausura su edición más inclusiva. El acto de entrega de premios, en el que se reconocieron los trabajos de una treintena de centros educativos, se celebraba el miércoles en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya. La Consejería de Educación abrió por primera vez la convocatoria del proyecto A Toda Canarias y todas las etapas y enseñanzas no universitarias, además de incluir la formación del profesorado y crear una página web con material didáctico. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, clausuraba en Moya esta jornada. Allí participaban pues varios protagonistas, entre otros el director de Ordenación de Enseñanzas, director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David de Pablo, el propio alcalde del municipio, Raúl Afonso, y la propia consejera de Desarrollo Económico y FEDAC del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Escuchamos al alcalde de Moya en primer lugar, Raúl Afonso. Que se involucren distintas administraciones en estos proyectos es muy bueno para la educación en general y para la vida social. Si no apostamos por la educación, pues mal vamos. Por lo tanto, la Villa de Moya, cuando se les comentó que querían celebrar este acto aquí, pues por supuesto, como siempre, las puertas abiertas y la tienen para lo que necesiten, que esté en nuestras manos. Un día muy importante para la Villa de Moya, porque también va a formar parte de este gran proyecto. Escuchamos también las palabras de David de Pablo, director general. Conmemoramos la entrega de los premios del proyecto Sin Recortes en Corto, que cumple 13 ediciones, pero es una edición muy especial, no es una más, porque hablamos de un proyecto que nace a iniciativa del claustro del IFP Damaso en Agaete hace 13 años. En su momento fue acogido y auspiciado por el Centro de Profesorado del Noroeste de Gran Canaria, y detectamos desde la Consejería de Educación, en concreto desde el Servicio de Innovación, que se trataba de un proyecto que tenía un calado desde un punto de vista educativo
y que presentaba unas propuestas metodológicas muy innovadoras y que podía tener mucha trascendencia si lo impulsábamos desde los servicios centrales y lo llevábamos a todas las islas, ¿no? Entonces, es la 13ª edición, pero pasamos... 13ª edición que han llevado pues fuera, concretamente, a el resto de las islas, como decía el director general. Y concretamente este jueves, esta mañana, en Santa Lucía de Tirajana, concretamente el consejero Poli Suárez visitaba el Centro de Educación Especial de ese municipio. Seguramente en la jornada de mañana pues escucharemos un poquito más de información. Hoy también, en torno a las 11:15 de la mañana, se presentaba la final A4 del trofeo DISA Gobierno de Canarias de lucha canaria en primera categoría masculina, también en Santa Lucía de Tirajana, aprovechando la presencia del consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias en ese entorno. Y brevemente, porque apenas quedan 2 minutos y algo para el final de este bloque, por tanto de esta primera parte, y por consiguiente la despedida de los oyentes de la 10 Capital Radio, Rita Tristancho participa en un foro nacional sobre innovación digital y cronicidad. La directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud ha destacado en su intervención en ese encuentro de carácter nacional la importancia de avanzar hacia un modelo de atención proactiva, integrador y equitativo, apoyado en herramientas digitales útiles y humanizadoras. Adelantó que su departamento trabaja en la creación de un banco de buenas prácticas que permita compartir, comparar y replicar lo que funciona en distintos contextos insulares. También de sanidad les digo que los hospitales del Servicio Canario de la Salud realizan 95 trasplantes de órganos en los 5 primeros meses de este año, gracias a la solidaridad de 53 donantes. De los 95 trasplantes realizados, 66 son trasplantes renales, 14 hepáticos, 9 cardíacos y 6 pulmonares. El número de donantes de órganos y la actividad de trasplante se mantiene en cifras similares entre enero y mayo de este año con respecto al mismo periodo de 2024. La Consejería de Sanidad se ha sumado a la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra cada primer miércoles de junio, agradeciendo evidentemente a las personas que donan y a sus familiares la solidaridad que éstas tienen. Gemma García, sobre el Día del Donante Nacional de Órganos en un país que vuelve un año más, y van por lo menos 12 o 13 años seguidos a ponerse en la vanguardia, en el primer puesto de donación de órganos y tejidos. El Día de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, agradeciendo a las personas que donan y a sus familiares su solidaridad. Con este gesto altruista que realizan en un momento tan difícil para ellos, se logran salvar muchas vidas. Durante los 5 primeros meses de 2025 ha habido en Canarias un total de 53 donantes, 50 de ellos fallecidos y 3 vivos. Gracias a estos donantes, los hospitales... Palabras, como digo, de la directora general del Gobierno de Canarias, haciendo referencia a los datos que ya yo les había adelantado. Gracias por la atención prestada. Nos despedimos de los oyentes de la 10 Capital Radio y en unos minutos tras la pausa seguimos con todas y todos los oyentes para Gran Canaria en este Archipiélago Directo. Nos encontramos este viernes de nuevo a partir de las 11:05. Gracias. Capital Radio.